Saludos amados y amadas amigos y amigas de la Catacumba 4. Quien te habla es el pastor Rafael Lebrón, el pastor Rafa. Nuestra amada congregación de la Catacumba 4 de Levitown, Tuabaja, Puerto Rico. Y en esta hora, en esta noche, me place poderles compartir el estudio, la reflexión de la palabra para esta hora. Eh, y siempre es un privilegio poder compartir con ustedes. Así que me acompañen en esta noche. Hoy aprovechando la época, ¿verdad?, que nos rodea y nos atañe en esta fecha, que es la festividad de Navidad. Quiero compartirles el pasaje que está en capítulo 2 del Evangelio de Lucas, precisamente la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un pasaje que posiblemente sea uno que sea vasto leído por estos días, ¿verdad?, dada la época de Navidad. Eh, y sin más, vamos a ir un momento al pasaje y ver lo que nos dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 1 al 21. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, y desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. Hermosa, ¿verdad?, palabra, hermosa escritura y narración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De esta historia, ¿verdad?, que, aunque es muy conocida aún en el mundo secular, podemos seguir aprendiendo y absorbiendo, ¿verdad?, enseñanzas y reflexiones en la palabra con respecto, ¿verdad?, a la razón y a la presencia, y a la motivación y al propósito de Dios de haber traído a Jesús a este mundo. El primero es que Jesús no estuvo por encima de las circunstancias. Sabemos que, ¿verdad?, proviene del cielo, proviene del Señor, es el Hijo unigénito de Dios. Y dada, ¿verdad?, a su posición, pensamos que Jesús, hoy por hoy, como dice la Escritura, tiene un nombre que es sobre todo nombre. El Señor le ha otorgado toda autoridad y toda, ¿verdad?, magnificencia en su nombre con respecto a las cosas que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en términos terrenales, nosotros cuando pensamos
en cosas majestuosas como lo son la realeza, los reyes, las coronas, los tronos, los palacios. Eh, no pensamos precisamente en las circunstancias en las que nació Jesús. No pensamos en establos llenos de animales, no pensamos en circunstancias o situaciones, ¿verdad? Paupérrimas, un lugar maloliente, un comedero donde comen los bueyes, las vacas, los caballos, como una cuna para un bebé recién nacido. Eh, Sin embargo, Jesús, a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de ser el Señor de señores y Rey de reyes, vino de una manera notablemente humilde, como, ¿verdad?, nos enseñaba el pastor Richardson el domingo pasado en la predicación. A veces Hollywood lo presenta de manera, a un cuadro humilde lo presenta de manera pomposa y hasta agradable y bonita a la vista, pero en circunstancias normales nosotros, cuando tenemos nuestros bebés, no pensaremos ponerlo ni en el piso, con el piso rodeado de paja o de excremento de animales o de suciedad. Eh, pero ese es el cuadro en el cual nació Jesús. Es un cuadro notablemente humilde, sin ninguna pretensión, sin ninguna pomposidad. Su nacimiento estuvo lejos de ser la bienvenida que se supone que se le diera a un rey. Y muy, pocos de nosotros, mejor dicho, estamos familiarizados con lo que es el estilo de vida de la realeza. Que vivimos, por ejemplo, en un lugar del mundo donde, ¿verdad?, no existen las monarquías, no existen los reyes. Posiblemente en otros lugares de Europa sí tengan algo de conciencia, ¿verdad?, de lo que son los reyes, los monarcas, las reinas y las princesas. Pero muy pocos de nosotros en este lado del mundo pues conocen, ¿verdad?, al detalle lo que es la forma o el estilo de vida de la realeza. Eh, pero sí muchos de nosotros quizás podemos describir el tipo de vida o la condición de vida que muchos de nosotros estamos viviendo, que dista mucho de ser una vida llena de lujo o de comodidades. Muchos de nosotros somos de origen humilde, que necesitamos salir de nuestras casas para ir a trabajar esforzadamente para poder traer el sustento, ¿verdad?, hacia nuestras familias. Eh, pero Jesús no vino como un rey poderoso y majestuoso, de tal manera que fuera intimidante o que fuera lejos de nuestro alcance o que ni tan siquiera pudiéramos soñar con saludarlo o tocarlo. Jesús vino como un bebé inocente, como ¿verdad?, la condición más vulnerable a la que tiene un ser humano cuando es recién nacido, que es necesitado, que es dependiente de sus padres, que a su vez eran personas pobres y que no podían ser, ¿verdad?, personas más normales de lo que podía ser en aquella época, con necesidades, con conflictos, con situaciones, con limitaciones. Todo relacionado con el origen de Jesús y los comienzos de su vida en la tierra fue de manera humilde, sin pretensiones, lo que nos da acceso a un Salvador con el cual nosotros podemos relacionarnos, con el cual nosotros podemos comprender fácilmente, no uno que está distante en un trono elevado, sino uno que se asemejó a forma de hombre y adoptó nuestra condición y nuestra situación para que nosotros podamos tener acceso, ¿verdad?, y podamos tener camino libre a su presencia. Y esto es una verdad bien reconfortante, porque no importa nuestra posición, no importa nuestro estatus social, no importa la cantidad de recursos o la escasez de ellos, Jesús se hizo accesible al ser humano en general, a su condición de pecador, a su condición de vulnerabilidad, a su condición de necesidad de un Salvador. Así que no tenemos que tener títulos o trabajos prestigiosos. Puede que los tengas, puede que tengas tu preparación, puede que tengas tu educación, pero si no la tienes, igualdad. Dios se hace accesible para todos nosotros. Y lo mejor de todo es que todos tenemos la oportunidad de ser usados por Dios. Porque Jesús mismo no requirió ninguna de esas cosas. No requirió ni de un título, ni de ninguna fama, ni de ningún recurso, ni de ninguna pretensión.
simplemente ser usado como instrumento. Cuando el Señor dijo, a quién Él se prestó para ser el recurso y el instrumento de Dios para salvarnos y para traernos a su presencia. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que la gloria y la presencia de Dios es digna de toda nuestra alabanza, es digna de toda nuestra adoración, aún en medio de las circunstancias más oscuras. Estemos alegres o estemos tristes, estemos confiados o estemos con miedo o inseguros. Cuando el ángel del Señor se presentó delante de esos pastores en medio de la oscuridad de la noche y su resplandor iluminó todo aquel lugar, mientras estas personas cuidaban de sus ovejas ¿verdad? En el campo. Dice el versículo que al ver esta aparición tuvieron miedo, ellos se aterrorizaron, ellos, ¿verdad? Ante la incógnita de la situación que estaba ocurriendo, ¿verdad? El desconocimiento, se espantaron, tuvieron miedo. Y la verdad es que yo estando en su lugar, en medio de situación, ante un acontecimiento tan inesperado, posiblemente también me hubiera espantado, también hubiera tenido miedo. Y a pesar de que tuvieron miedo, posiblemente en su mente y en su corazón estaban tratando de encontrarle sentido a lo que estaban viendo, lo que estaban experimentando, preguntándose quizás si estaban soñando, o si lo que estaban viendo era real o no. Pero las primeras palabras del ángel que les afirmó fueron unas palabras de confianza y seguridad. No teman, no tengan miedo. Me recuerdan las palabras que también tuvo Jesús para con sus discípulos en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Ellos manejando el barco en medio de la zozobra y de momento Jesús venía caminando por encima del agua. Y al principio cuando los discípulos lo vieron pensaron que era un fantasma, pero lo que salió de las palabras del Señor fueron palabras de aliento, fueron palabras de afirmación y fueron palabras de seguridad. Y les dijo, no teman, soy yo. Y es que en medio de nuestras situaciones de tormenta, en medio de situaciones de temor, en medio de nuestras situaciones de seguridad, en medio de los vientos que quieren opacar nuestras vidas, podemos ver y estar seguros de que Jesús viene caminando, declarando palabra para ti, de que no tengas miedo y de que Él está aún en medio de la tormenta, Él está aún en medio de los vientos tempestuosos, Él está en medio de la dificultad para poder sostenerte en medio de la zozobra y que ya no tengas que estar gastando fuerza y luchando por ti solo. Jesús viene por ti y viene a tu encuentro. Así que en medio de toda situación podemos alabarle, podemos bendecirle, porque la gloria del Señor merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, aún en medio de situaciones que nos quiera arropar el miedo. Y esto nos lleva al siguiente punto. Cuando el Señor hace una promesa, podemos confiar que Él la va a cumplir. Cuando los pastores supieron por medio de los ángeles que había nacido un bebé y que éste provenía del cielo, ellos creyeron y no dudaron. Y en el verso 15 del pasaje dice que cuando los ángeles se fueron, los dejaron y se fueron al cielo, ellos se dijeron los unos a los otros, vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dicho. Ellos escucharon el mensaje y inmediatamente de aquí pasó aquí a una convicción en su corazón. Y no tan solo escucharon la palabra, sino que se movieron en fe y actuaron. Lo que nos recuerda lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y una de las consecuencias o uno de los frutos de que podamos escuchar nosotros la palabra del Señor es que empecemos a caminar de acuerdo con esa misma palabra. Los pastores escucharon el mensaje y inmediatamente actuaron en consecuencia a la palabra que habían escuchado y lo que el ángel les había dicho. Y eso es lo mismo que debe, ¿verdad?, pasar en medio de nuestras vidas. Dice que la palabra del Señor no torna atrás vacía, sino cumplirá en cuanto a aquello a la cual ha sido enviada. Nosotros tenemos la palabra, las escrituras, como documentación y prueba tangible de que las promesas y palabras del Señor son verdad. Y debemos actuar de acuerdo a ellas por su fidelidad y por su confiabilidad.
las palabras del Señor debemos atesorarlas en medio de nuestro corazón. Cuando los pastores visitaron a María y a José y al bebé en ese establo y en el pesebre, dice la palabra al final que ellos corrieron la voz acerca de lo que se le había dicho de este niño, y todos los que lo oían se asombraban de verdad del testimonio que contaban los pastores. Eh, no puedo ni imaginar, ¿verdad?, la reacción de estas personas cuando escuchaban las historias de los pastores, viendo a los ángeles, viendo el testimonio de que les había dicho, el encuentro con el niño. Pero sé que debe haber sido algo bien poderoso y bien hermoso. Y dice la palabra en verso 19 que María guardaba o atesoraba estas cosas mientras las meditaba en su corazón. Y más adelante, no leímos este verso, pero más adelante, casi al final del capítulo, dice que su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Esto fue después que Jesús se separó de sus padres y estuvieron buscándolo por varios días, y estaba en el templo escuchando, aprendiendo y también enseñando junto con los maestros de la ley y de la palabra. Y las cosas que María escuchó de su hijo y las cosas que lo vio hacer a él eran cosas hermosas y, y eran como tesoros para ella, las cuales la guardó en su corazón. Y esas cosas también deben ser como tesoros preciosos y hermosos para con nosotros, las cuales nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Las historias que tenemos en la Biblia nos dice de quién es Jesús y de qué es lo que hizo en la tierra y de qué es lo que hizo por aquellos que lo conocieron y de qué es lo que puede hacer y hace en medio de nosotros cuando nosotros decidimos también ir a su presencia y conocerlos a Él. Y debemos tenerlos en cuenta no tan solo en nuestra mente y en nuestro corazón. Tanto es así que María las guardó en su corazón, que las compartió con otros y por eso están plasmadas en el Evangelio. Una última cosa que podemos aprender de esta escritura es que nosotros debemos tomarnos el tiempo para aprender, no tan solo de la palabra, sino también aprender de la experiencia de siervos de Dios que han madurado en la fe, que han crecido espiritualmente y que las experiencias que han tenido con el Señor obrando en sus vidas también pueden ayudarnos para nosotros caminar y aumentar nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Esto lo podemos ver en Jesús, ¿verdad?, estando en el templo. Más adelante en su vida, a la edad cerca de los 12 años, y en una de esas viajes que hacía la familia para celebrar ¿verdad?, las diferentes fiestas de la nación israelí, posiblemente la Pascua en ese momento, Jesús hubo un momento en que se perdió de la vista de sus padres y estuvo entonces estuvieron varios días buscándolo. Y lo encontraron dentro del templo, aprendiendo y escuchando, y haciendo preguntas y enseñando también, junto con los maestros de la ley. Y Jesús era el Hijo de Dios Todopoderoso. Sin embargo, Él mismo también se sentó junto con los maestros del templo para escuchar, para hacer preguntas, para aprender y también para enseñar. Verso 47 del capítulo dice que todos los que oían se maravillaban de su comprensión y de sus respuestas. Y el verso 52 dice que y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Así que el Señor también aprendió ¿verdad?, la lección de poder aprender de la sabiduría de la gente con experiencia o de la gente que permite que el Señor sea quien dirija sus vidas. Aprendió, ¿verdad?, también a disciplinarse junto con sus papás y respetar, ¿verdad?, su disciplina o su autoridad. Pero a la misma vez nosotros podemos aprender de que podemos buscar el consejo y el conocimiento de aquellos que son maduros en la fe, conocedores en la fe. Importante, ¿verdad? Gente que haya dado buen testimonio y que a pesar de las caídas de la vida han aprendido a sostenerse y a ser dirigidos por el Señor, por su palabra y por su espíritu. Podemos aprender mucho de nuestros mentores, de nuestros maestros, de nuestros pastores y de nuestros hermanos
Cuando escuchamos sus palabras, su testimonio, podemos hacerle preguntas, simplemente pasamos tiempo con ellos y reconocer, ¿verdad?, de que a pesar de quizá de errores en el camino, el Señor es un Señor que nos da nuevas oportunidades. Nos recuerda la palabra, ¿verdad?, de que si 7 veces cae justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y es que a pesar de, ¿verdad?, de nuestras limitaciones, a pesar, ¿verdad?, de nuestra humanidad o a pesar de nosotros mismos, el Señor sigue llenando de su gracia, el Señor sigue llenando de su favor, sigue llenando de su misericordia. Una última cosa que podemos aprender y que podemos dejar aquí para el cierre de esta reflexión es que las Escrituras nos enseñan de que Jesús vino y tuvo unos orígenes humildes para que así nosotros pudiéramos identificarnos con Él, identificarnos con nuestro Salvador y que sepamos que tenemos un Dios que es accesible a nuestra necesidad, un Dios que es accesible a nuestra condición, pero sobre todo un Dios que es accesible a nuestro corazón. Pero las Escrituras también dicen que ese mismo Señor un día regresará, pero Él no aparecerá en el pequeño pueblo de Belén y tampoco aparecerá bajo circunstancias humildes. Tampoco Él vendrá ni emergerá como un bebé pequeño e indefenso. Ese día Él llegará como lo que es, como nuestro Rey de Reyes y como nuestro Señor de Señores, y vendrá en una nube lleno de gloria y lleno de las riquezas que solamente Él se merece. Así que, amado, en este tiempo de Navidad, que tal vez vayas a escuchar esta historia una y otra vez durante las próximas semanas, es el tiempo donde el Señor nos ofrece la salvación y nos ofrece la salvación de manera gratuita, que ya no tenemos que caminar más en necesidad espiritual en la vida. El Señor nos ha traído el mejor regalo, no tan solo el hecho de haber nacido aquí en la tierra, sino que de habernos, ¿verdad?, acercado al reino de Dios y a su accesibilidad para con nuestra vida. Es momento de abrir nuestro corazón y recibir ese regalo de la salvación. No tienes que hacer nada, simplemente abrir tu corazón, abrir tu mente y tu entendimiento a escuchar la palabra de Dios y aprender que sus promesas son reales, son verdaderas, son fieles y son confiables. El Señor sabe cuando estamos solos, sabe cuando estamos ansiosos, sabe cuando estamos tristes. Y Él quiere traernos compañía, Él quiere traernos seguridad y quiere traernos el gozo que solamente podemos hallar en su presencia. Así que esta historia nos lleve a reflexionar y aprender que Dios está presto para bendecirnos y está presto para tener un nuevo nacimiento, no en un pesebre, no en un establo, esta vez dentro de tu corazón. Amado, espero que esta palabra te haya bendecido y te haya hecho reflexionar y que en este tiempo de Navidad podamos abrazar las promesas y la palabra del Señor para con nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te haga prosperar en tu camino. Cristo te ama. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo, mi hermana. Dios te bendiga.